Pues mira, al principio cuando empezamos a hablar de ese tema, había gente del equipo que decía incluso de hacer como un glosario, ¿no? De, sí, de mejor pues lo típico, de decir islam o islamista, esto, ¿no? Salafista, las diferencias. Hombre, en una tertulia es verdad que es complicado cuando está un tertuliano hablando decirle, perdón, creo que está confundiendo, pero bueno, siempre se puede un poco parar los pies o por lo menos, no sé, cuando se habla así de dictadores de forma... Cuando se habla, por ejemplo, de Saleh y se habla de un dictador déspota tal, puede serlo, pero es que le ha elegido su pueblo, hay unas elecciones detrás que tuvieron una credibilidad, entonces por lo menos recuerdas esas cosas, ¿no? Porque es verdad que, claro, el problema ahora mismo en los medios convencionales es, yo creo que entre los escasos medios económicos que hay para de verdad ir a los sitios, el escaso interés en hablar de verdad con los protagonistas, con los que están viviendo esa noticia, y los escasos contactos, pero claro, si no viajas, pues no tienes contacto directo, ¿no? Es imposible. Entonces, al final, todo el mundo se va como retroalimentando con la misma gente, con alguien que un día estuvo en Yemen, a lo mejor hace 5 años, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que sí que es un trabajo que se puede conseguir. Quizás yo no he dejado, y espero por el momento no dejar de trabajar en un medio convencional, porque sigo creyendo que sí que se puede cambiar algo eso. Pero bueno, es poco a poco. Y quizás, ya te digo, ese glosario que estamos pensando, que de hecho hemos hecho ya una especie de un ensayo a ver cómo podría ser una forma, ¿no? Y que de vez en cuando vas mandando esto a las redacciones. Podría servir. Sí, cuando lo hagamos. Bueno, el tema del acceso, yo la verdad es que, por ejemplo, en el caso de Siria, que está siendo bastante sorprendente porque les están requisando constantemente ordenadores, les están dificultando mucho el envío de todos estos vídeos, que habréis visto seguro algunos de ellos y tal. Y ellos siguen consiguiendo material, ¿no? Bueno, ahí hay toda una teoría de por dónde les entran, quién les está ayudando, que bueno, que eso hasta que no se sepa, yo creo que hasta que no se resuelva realmente un poco ese conflicto no sabremos exactamente qué ha pasado, ¿no? En todos estos meses. Pero hombre, ese acceso es verdad que es limitado. En el caso de Yemen, por ejemplo, y también pasa pues en Libia también pasaba, que hay también cortes de electricidad, o sea, que es que no es tampoco tan evidente decir, bueno, mucha gente sabe que existen las redes sociales, pero no puede acceder a ellas, o no puede acceder a ellas las 24 horas como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces ahí hay un valor añadido interesante. Es verdad que hay una generación de jóvenes muy importante y que yo por lo menos durante todo el año pasado me lo he ido encontrando en Egipto, en Bahrein, en Yemen, en Túnez, en Libia, todos los países que he podido ir siguiendo un poco las revueltas, y esa generación tiene mucho contacto con el exterior. Algunos son incluso de clase un poco media alta, que han regresado, ¿no? Y porque ahora están viendo algo que no lo han, pues que es lo que han estado siempre esperando, que sus padres les han dicho que nunca iba a pasar y está pasando, ¿no? Entonces ese interés ha hecho que vuelva mucha gente. Entonces ahí están trayendo muchos de esos conocimientos. Entonces, bueno, la verdad es que lo que es AIS, que estamos intentando moverlo, lo estamos intentando hacer a un nivel más de universidades, que es un sitio donde siempre pueden tener un acceso, aunque sea limitado, a Internet, los estudiantes, y para intentar hacer un intercambio con ellos. Y eso sí que parece que puede funcionar. Y luego, ¿cómo se financia esto? Bueno, pues en el fondo nosotros aún no nos hemos metido de lleno a ver cómo vamos a conseguir sobrevivir, porque bueno, hemos elegido un portal de internet porque es algo muy barato con el que puedes empezar a funcionar, y yo personalmente y profesionalmente tenía una necesidad tremenda de empezar ya, porque me sentía mucha frustración por lo que estaba viendo y lo poco que estábamos contando. Entonces es verdad que hay instituciones, que tienes que tener mucho cuidado también por dónde te metes, porque es muy difícil luego mantener la propia, no sé, la ideología que tú quieres darle a ese portal, y nosotros queremos que sea una cosa muy, muy informativa y de análisis, pero que esté abierto a todos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo iremos viendo un poco. Yo creo que el tema por ejemplo, como ocurre un poco en Estados Unidos, de poder, pero es algo que en Europa no está nada sentado, ¿no? Pero que a ti te guste un proyecto y poder dar, aunque sean 20 euros, para que ese proyecto siga adelante, pues yo creo que eso sería una cosa interesante de abrir de forma anónima. Lo hemos intentado en la página con una sección que tenemos del mapa de AIS y tal. Y que no lo hemos movido nada, o sea que supongo que si se mueve pues se pueden conseguir por ahí algo. Pero bueno, hay otros ejemplos como Periodismo Humano que lo han intentado y han fracasado, o sea que es verdad que no es nada fácil. Bueno, en el equipo hay mucha gente.
Hay mucha gente que no está vinculada directamente con un medio de comunicación como yo. Incluso hay mucha gente que no tiene un trabajo fijo, o sea, que es freelance y que está buscándose la vida en 1000 cosas y al mismo tiempo se ha metido en AIS, ¿no? Eso para que tenga, o sea, que realmente yo creo que lo que es la línea y las discusiones que tenemos nosotros es muy a un nivel muy personal, profesional, pero no vinculada con ningún medio en el fondo, ¿no? De hecho, yo las cosas que escribo en AIS tampoco tendría ningún problema, y de hecho yo tengo una forma de trabajar en la radio, cómo cuento las cosas, que no creo que se aleje tanto de cómo las cuento en AIS, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, lo que es la línea y tal, la verdad es que en el fondo yo creo que lo interesante es contar, ¿no? Y sacar la información y sobre todo intentar darle una visión regional. Que eso es algo que, hombre, yo te digo, por ejemplo, en la radio para la que trabajo se arriesgaron hace 4 años a abrir una corresponsalía en Jordania porque se podía llegar a muchos sitios. Bueno, pues por los temas económicos se viaja muy poco y es verdad que yo tengo acceso a muchos sitios, pero sobre todo porque al final Amán, que es donde yo vivo, se convierte en un cruce de caminos donde va entrando y saliendo mucha gente, refugiados, hay muchas instituciones internacionales, entonces ahí vas consiguiendo mucha información. Nosotros lo que son las claves esas que os contaba, ¿no?, del seguimiento de los países, lo que más nos interesa es primero la información, o sea, ver realmente qué se puede sacar y luego relacionarla con cosas que están pasando, ¿no? Y si hay un movimiento social determinado que está vinculado a esa información, lo contamos. Pero, no sé, ahora, por ejemplo, acabo de empezar a colaborar en AIS un chico que está siguiendo toda la actualidad del Sáhara Occidental. Bueno, pues es un chico que ha estado muy metido en activismo, que ha trabajado 5 años en los campamentos de Tinduf. Entonces yo tenía bastantes reparos, pero y hemos tenido que hablar mucho antes de que se ponga a escribir. Porque claro, realmente ahí él tiene su opinión, él si quiere en un momento dado hacer un artículo de opinión lo puede hacer, pero si va a seguir lo que está ocurriendo tiene que también contarnos bien la relación con Argelia, tiene que ser lo suficientemente crítico con el Polisario para que de verdad esa información valga la pena, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas yo intento cuidarlas yo desde fuera y poco a poco pues vamos haciéndolo. Bueno, yo creo que lo primero es que no les hemos escuchado nada, porque hay muchos árabes, hay muchos periodistas, muchos articulistas que hace por lo menos 2 y 3 años que estaban escribiendo sobre cosas que estaban pasando. En Egipto, por supuesto, en Túnez también, porque hubo pues, todos los problemas con el tema minero. Entonces, bueno, la verdad es que como hacemos ese seguimiento tan puntual, pues es imposible, ¿no?, saber que todo eso está ocurriendo. Entonces yo creo que seguimos sin escucharles demasiado, ¿eh? No me parece que eso haya cambiado mucho. De hecho, no sé, en una radio como la mía que hay un programa por la noche de información y que normalmente hay una hora donde se entra en profundidad sobre un tema, cuando intento que se hable de algo de lo que está pasando en el mundo árabe, ellos siempre quieren llamar a las mismas, es lo que hablábamos antes, las mismas personas, el mismo profesor de la universidad. Sí, ya, pero bueno, vamos a intentar, cuando yo les planteo, pues ahora hay investigadores, gente muy joven, quizás más comprometida con esos países porque se han metido mucho más, han vivido allí. Bueno, pues a esa gente, como son muy jóvenes, pues a lo mejor no se les da cancha, ¿no? Bueno, pues esos prejuicios son los que yo creo que sobre todo han hecho que la información no sea interesante y que no valga la pena. Y de hecho hay una cosa que me está llamando bastante la atención en las conferencias que estoy yendo allí en la zona. Por ejemplo, fui hace unos meses a una sobre el tema de las constituciones, ¿no? Cómo se están planteando las constituciones en Túnez, en Egipto, ¿no?, las reformas. Y me llamó la atención porque habían invitado a gente de muchos sitios del mundo árabe, muchos árabes, para explicar un poco lo que ellos pensaban, y luego había un representante de la Unión Europea a escuchar y se le podía preguntar algo, pero ni siquiera hacía una exposición. Entonces los árabes, mi sensación es que ellos están también intentando ver cómo se lo organizan ellos solos, porque no somos una referencia ahora mismo, ¿no? Y además no les hemos acompañado en mucho tiempo y encima hemos apoyado a sus dictadores hasta el final en algunos casos, ¿no? Entonces ahí ellos han hecho un clic también muy interesante. Por eso os decía al principio que seguimos yendo muy atrás y que ellos van muy deprisa, o sea que sorprendentemente están aprendiendo rápido, se comunican entre ellos muchísimo, ¿no? Ahora hay, no sé, incluso, pues no sé, hay reuniones, si os hablo de Kuwait, por ejemplo, que es un país donde parece que no esté pasando nada, pues hay un grupo de blogueros súper activos que son los que están organizando mucho lo que está pasando en el Golfo. Y los hacen mucho bajo mano porque ahí no tienen el apoyo de Al Jazeera y
y hay muchos otros intereses, ¿no? Entonces, pues seguir a toda esa gente sería lo interesante ahora. Entonces, bueno, yo creo que seguimos con nuestro camino de cuando se habla de Egipto, pues tal, ¿no? Están siempre como las cosas ya ¿no? establecidas. Hombre, yo creo que trabajar como periodista y ser mujer en el mundo árabe, que son cosas que al final vas añadiendo ahí, pues es complicado, pero también te obliga a madurar de una forma diferente, ¿no? Que me imagino que yéndote con 22 o 23 años a París, ¿no? A ser corresponsal. A mí me parece que lo que te aporta los países árabes es precisamente que es un contacto muy muy directo con la información y que no existen pues todas esas ruedas de prensa a las que estamos acostumbrados que hacen que la información sea mucho más fácil. Hay ruedas de prensa, pero normalmente no son los sitios donde se acude, ¿no? Y es un periodismo mucho más de té y de conocer a la gente y hablar y de implicarte también bastante, ¿no? Eso tiene pues sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que como profesional sí que te aporta mucho más, vamos. Y de hecho, un poco crear AIS viene un poco como respuesta a eso. O sea, yo sí que me siento como profesional en la obligación de hacer algo más de lo que estoy haciendo en el medio para el que trabajo.